Cadena 3 presenta La Argentina hoy, el país que viene. Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3. Estamos otra vez con una nueva edición de La Argentina Hoy, edición 2024. Vamos a hablar de economías regionales, vamos a hablar de cuestiones realmente muy interesantes en este contexto en el que está hoy nuestro país. Recibimos a Sergio Supo, director periodístico de Canal 3. Hola Sergio, ¿cómo andás? Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, nos vamos a ir a Cuyo, nos vamos a ir puntualmente a Mendoza para repasar la situación de una de las provincias más productivas de la Argentina, una de las provincias que se vale por sí misma, si cabe la expresión, y que lo hace a base de esfuerzo, de iniciativa privada, de pujanza de sus empresarios en distintos sectores, no solo en el sector de la vitivinicultura, del vino, que es tan significativo en la provincia de Mendoza. Estamos en contacto con el presidente de la Unión Industrial de Mendoza y miembro de la mesa ejecutiva de la Unión Industrial Argentina, Mauricio Badaloni. ¿Cómo le va, Badaloni? El gusto de saludarlo desde Cadena 3. Buenas tardes. Bueno, en principio, preguntarle, Mauricio, por la situación en la que encuentra al empresariado de Mendoza y puntualmente al sector de la Unión Industrial y a los distintos sectores que componen la Unión Industrial, estos cambios que la Argentina está atravesando, el ajuste por el cual está atravesando el país a partir de la gestión de Milei y las expectativas que usted tiene como titular de la UI. Bueno, en realidad, digamos, la problemática se viene dando de hace un montón de años de forma anómala en materia económica, con un dólar que uno no sabe al final cuánto cuesta, con un dólar de importación que tampoco es el real. O sea, venimos de situaciones bastante anómalas, con cuadros políticos que en el fondo el problema más grave que uno ve es la subordinación de la economía hacia la política, y que en el fondo, bueno, esas distorsiones después generan este tipo de impactos que uno, la verdad que es muy difícil dentro del escenario emprendedor, productivo, industrial, trabajar cuando uno en realidad lo que necesita es tener varias de todas estas connotaciones ajustadas o por lo menos previsibles, ¿no? Entonces, venimos de situaciones anómalas, ahora estamos en este tipo de arreglo de esa macro que está costando mucho y que en el fondo también se traduce en un resentimiento, digamos, en la misma sociedad y en todo el entramado, no solo productivo, sino también social, que todo este severo ajuste para tratar de alguna manera anclar estas variables macroeconómicas que en el fondo nos pueden dar un marco de previsibilidad en el mediano y el largo plazo. Como expectativa, y bueno, es duro todo este camino porque llevamos muchísimos años, digamos, mirando el país hacia adentro, y ahora nos va a tocar un escenario de competencia, de competir, de apertura. Indudablemente esto va a ser así, y entonces, bueno, lo que uno está buscando es una igualdad de condiciones. Cuando uno va al supermercado y estamos viendo este último tiempo, la leche en Nueva York vale menos que en la Argentina, estamos viendo, y no se habla de impuestos, no se habla del peso del Estado, no se habla de la industria del juicio, no se habla de las situaciones anómalas de más de 20 años de estar metiendo, como quien dice, la mugre abajo de la alfombra, y le queremos echar la culpa al que produce. La verdad que eso se traduce en lo que en definitiva no está sucediendo, se traduce en algo muy negativo sobre el emprendedurismo. La Argentina tiene la mitad de los emprendedores que Chile y Uruguay por habitante, entonces lamentablemente se traduce en algo negativo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es fomentar a nuestros jóvenes para que sean industriales, sean comerciantes, sean autónomos, sean independientes, y ahí lo que nosotros vemos con esta grave expectativa es que, bueno, estamos en una situación
compleja, y indudablemente la apertura, si no tenemos la correlación del Estado en la baja, el achicamiento del peso del Estado, va a ser muy difícil para nosotros competir en más de 20 años de estar en este escenario, digamos, de apertura y cierre, pero sin estar viendo competitivamente si estamos preparados para hacerlo, ¿no? Badaloni, cada uno haciéndose cargo de su cuota parte. ¿Cómo le va? Luis lo saluda. En ese punto quería marcar, porque el modelo de Milei es lo que está avanzando, es una economía abierta, con apertura de importaciones. Por ahora dicen de manera provisoria el ingreso de alimentos como para poder contener la suba de precios en los supermercados. Pero para esa economía abierta, con apertura de importaciones, se requiere reforma tributaria, baja de impuestos. ¿Qué más necesita el sector privado argentino? No, la reforma laboral, eliminar la industria del juicio. O sea, hay gente que hoy por hoy, esto lo sabe cualquier ciudadano que tiene un empleo prácticamente con las jubilaciones que se están pagando, que el sistema está totalmente trunco y explotado. Todo el mundo quiere, mirá, veamos si me pagás parte de lo que le pagá al Estado, pagámelo a mí. Y eso porque no funcionan los sistemas, o sea, seguir cobrando cosas que en el fondo no se traducen en una mejora o le dan competitividad, la verdad que va a estar muy difícil, porque el resto del mundo no es así. Digo, una camioneta muy conocida, una pick-up muy conocida que tiene un montón de componentes nacionales, que se hace acá en Chile vale un porcentaje bastante menor que acá. Y justamente porque acá la presión fiscal es muy grande, pero es más fácil a veces a los estados manifestar que tienen que bajar los precios, cuando en realidad el acompañamiento del Estado es más del 50% en muchos productos. Lo vemos en la industria aeronáutica. Uno va a sacar un pasaje de avión, veamos cuál es el peso del Estado allá adentro. Sí, bueno, la luz llega más de la mitad del precio más de la mitad de un pasaje de avión, más de la mitad. 60% Entonces, son impuestos. Y después tenemos esta comparativa errática que no son de buena fe, pues dice, che, un avión de 1000 kilómetros en Estados Unidos vale tanto. Sí, bueno, pero acá tenés 60% de peso del Estado. En los combustibles te pasa lo mismo, en la luz te pasa lo mismo. Y el Estado está atrás ahí del tipo que cobra, que puede ser una distribuidora, pero bueno, pero no le pone la cara a él. Entonces la cara que siempre ven es la cara del sector privado. Entonces siempre nosotros somos los verdugos de esta situación, y eso me parece que no está bien. No es correcto. ¿Qué expectativa tiene del tratamiento de la nueva versión de la ley Ómnibus? Por ejemplo, puntualmente en materia de reforma laboral, hasta donde usted conoce, ¿cree que los cambios que se están planteando en materia de reforma laboral, particularmente en la cuestión de indemnizaciones y de lo que se conoce como industria del juicio, va a ser un paso adelante o que va a resultar insuficiente? No, yo creo que todos los pasos que se puedan dar en este cambio que la sociedad está demandando, me parece que pueden ser muy positivos. A lo mejor no en la profundidad o lo que uno realmente, o el tecnicismo que uno pide, viste, en algún punto se veía que fuera una ley, que no fuera un DNU, porque eso le da un marco jurídico distinto, genera un marco de previsibilidad, no te genera estos limbos jurídicos que después la justicia mira para otro lado y cuando le parece que tiene que acelerar, acelera, y cuando no frena. Y eso también me parece que hay todo un tema importante con la justicia, porque yo creo que cuando la justicia actúa según el marco de la ley, indudablemente hay muchas cosas que no se pueden hacer. O sea, digo, los sindicatos, los gremios, en muchos de los casos cuando han tenido medidas coercitivas, si la justicia actúa en tiempo y forma y te genera una conciliación obligatoria, no hace falta seguir escribiendo otras cosas dentro de las leyes. Se cumple eso y vos automáticamente tenés un valor jurídico importante, y ellos tienen que tomar posiciones distintas o tienen que pagar multas. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre ha habido, digamos, como que el abuso de posición dominante lo tiene el empleador, y toda una discusión filosófica que hoy por hoy es más difícil retener gente porque uno la necesita y uno ha capacitado gente, y en la instrucción, la capacitación y la retención es donde trabajan los recursos humanos. Entonces eso cambió, eso no tiene ningún sentido, y por otro lado también los gremios están teniendo cada vez menos socios que pagan la cuota del club. Entonces es difícil que nosotros no podamos producir parte de estos cambios que tanto el sindicato, a lo mejor no con ánimo propio, pero lo está pidiendo y lo está requiriendo,
Y por otro lado, me parece que volvemos al efecto de la competitividad. Doña Rosa necesita pagar el arroz en un precio más bajo, y para eso, tanto la industria del juicio como tener leyes laborales que estimulen o que no estimulen prácticamente la necesidad del crecimiento, la mejora continua dentro del trabajo, y va a ser difícil. Por eso digo que siempre, cuando uno ve un precio, también tiene que ver cuánta gente está colgada atrás de ese precio, y no solamente es el empresario o el emprendedor el que está cobrando el total de la integridad de ese valor. Entonces digo, eso es lo importante, porque muchas veces doña Rosa lo identifica directamente con el tipo que le está cobrando ahí y el dueño del local, y eso no está bien. Durante muchos años, los empresarios, como su caso, han planteado la necesidad de una apertura de la economía, de una competencia. La pregunta es, en la Unión Industrial de Mendoza, como en el ambiente empresario argentino en general, ¿ese discurso está hecho carne de verdad entre los empresarios, o cuando haya un contexto de competencia va a empezar a ponerse en duda la necesidad de que haya una apertura económica que incluye naturalmente riesgos y un nivel de competitividad que quizá algunos sectores, no todos de la economía, tienen en este momento? Mira, yo en eso quiero ser muy objetivo. Yo creo que acá siempre se buscan los efectos de rivalización, y la política fundamentalmente, que lo único que tiene es costo político, lo que busca es tener a veces un diálogo de sordo, decir, bueno, yo sostengo esto, el otro. Acá el sector privado lo que sabe es que no va a poder competir si no tiene un marco, digamos, de competencia en el resto de estos rubros, de estos temas que son necesarios e importantes para definir un precio. O sea, si nosotros tenemos 160 impuestos, una pequeña pyme no tiene la posibilidad o necesita un kiosco, tener un analista financiero y un contador, y no va a estar ahí. O sea, y si nuestra economía se sigue informalizando, cada vez, digamos, estamos en una imposibilidad de generar este tipo de competencia. ¿Por qué? Porque no tenemos reglas claras de juego, y porque no estamos viendo contra quién competimos. Si uno dice, mira, vamos a competir como nos pasa acá con el tomate, vamos a competir con Italia. Y bueno, traigamos las condiciones de Italia. No, mira, vamos a competir aceite de oliva, lo vamos a estar compitiendo con España. Y bueno, son países que tienen un fomento sobre la actividad, tienen un estímulo sobre la actividad, o sea, no lo hacen de la misma forma que lo hacemos nosotros, y el Estado no tiene el mismo efecto de participación sobre esos precios. Entonces digo, eso no está puesto en la balanza. Entonces la política, en estos casos, porque por otro lado estamos viendo que el Estado nacional o provincial, estamos viendo que tiene muchas dificultades para seguir sosteniendo el esquema de recaudación. Entonces es más fácil echar la culpa al sector privado de que está aumentando los precios por encima, pero en el medio está colgado el Estado provincial, nacional y municipal. Entonces de eso nadie habla, de esos puntos. Entonces digo, ¿podemos competir nosotros? No, si no tenemos igualdad de condiciones va a ser muy difícil. Y depende del país con el que compitamos, en muchos de los casos ellos tienen medidas o acciones concretas, específicas, de estímulo a esas actividades. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, pero en igualdad de condiciones. Está claro que la Argentina necesita exportar más, generar más ingresos de divisas, generar más puestos de trabajo. Hace unos días, los gobernadores de la región centro plantearon que el gobierno nacional debería impulsar un plan productivo. ¿Esto también debe ir acompañado de una promoción de las exportaciones? Mira, yo hay un dato ahí que no lo mencioné recién, pero digamos, siempre son estos 2 o 3 puntos, y nos está faltando el tema de la inversión y el financiamiento. Es imposible. Mirá, recién hablamos del emprendedurismo, tenemos la mitad de los emprendedores que Chile. Ahora, ¿vos sabés cuál es la participación del sistema financiero dentro del sector privado? En Argentina nunca superó entre el 5 y el 6%. ¿Sabe cuánto es en Chile? Entre el 80 y el 90% de apalancamiento financiero al sector privado. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, todo esto hacia la competitividad. Todo esto hacia la competitividad. Entonces, a veces cuando uno se enfrenta a hablar de estos temas con la política, encontramos los discursos sordos, vacíos, que en el fondo, por supuesto, doña Rosa, que termina pagando el supercosto de todo esto,
no identifica que es parte de la política el problema. Entonces, es importante para que en definitiva se pueda llegar a márgenes de competitividad, lo que acabamos de decir, reformas laborales, reformas tributarias y fundamentalmente tener que los bancos no vivan del Estado, sino que los bancos también tengan que conocernos a nosotros, al sector privado. Vos fíjate que el común denominador, y esto a cualquier emprendedor se lo puedes preguntar, los bancos le prestan al que no necesita plata. ¿Y eso por qué pasa? Y porque no hay análisis de riesgo. ¿Y por qué? Porque hace 20 años que le prestan al Estado, más del 90%. Entonces, hay varias cosas que son anómalas, y lo que uno está poniendo, por eso en la Unión Industrial Argentina, la Unión Industrial, en este caso la representación me toca a mí en Cuyo, bueno, dejemos de mirar los puertos, dejemos de mirar solo el entramado más importante que tiene la Argentina. Siempre hablamos, bueno, la cosecha de grano, por supuesto que es importante, pero Argentina está para más, Mendoza, Cuyo, tiene el corredor bioceánico. Sí. Nosotros acá tenemos la apertura del Pacífico, tenemos un montón de países que podemos abastecer por este corredor, que lamentablemente a medida que pasan los años la burocracia de ambos países hacen que los camiones tarden, en los últimos 10 años tarden el doble de tiempo en cruzar una cordillera. Bueno, ahí está también, Mauricio, parte de la competitividad, tener infraestructura. Pienso, para sacar la mercadería de Cuyo, tenés que ir por la ruta 7, que ni siquiera se ha completado totalmente en una autovía o en una autopista. El paso internacional a Chile, que cuando se corta no se sabe por cuánto tiempo se va a cortar, es decir, mirar hacia el Pacífico también tiene esa otra cuestión. Bueno, nosotros ahí hemos hecho un fuerte trabajo. El embajador argentino en Chile, Forí, como primer medida de la canciller ha sido justamente la flexibilización del paso. Nosotros hemos nombrado gente de Mendoza, que hoy está viviendo casualmente en Chile, pero para que esté cerca de la embajada. Hemos hecho varias acciones, hemos armado un protocolo, o sea, el interés de la medida es tu acción. Yo creo que el sector privado, lo que también ha pasado, que estos 20 años hemos estado esperando que la política termine de dirimir y resolver sin un involucramiento activo del sector privado. Me parece que esto cambió. Hoy puedo decirlo en primera persona, hemos hecho un trabajo de 5, 6, 7 años, sé que también lo han hecho en Córdoba, hay un montón de personas del sector privado que están fuertemente involucrados en la gestión, en algunos casos el Ejecutivo y en otros provincial y nacional, pero también legislativo. Hay mucha gente del sector privado que ha dado ese paso. Acá en Mendoza pasó, hoy el Ministerio de Producción junto con el Ministerio de Producción de San Juan, uno es también ex UBIA y otro es un bodeguero importante de la zona, Vargas Arizu. Entonces, yo creo que la culpa no la ponemos nosotros en el lado de la política, sino también en tener estas discusiones, poner la cara y enfrentar las realidades de cosas que han estado mal diseñadas por el sistema político por la falta de intervención del sector privado. Entonces digo, ahí pongo todo el corredor bioceánico. Mendoza no es solamente vino, es la logística. Tenemos que ver que Mendoza tiene el doble de camiones pesados patentados que su Producto Bruto Geográfico. O sea, la logística es muy importante, sin embargo es la primera vez que el gobierno acá de la provincia tiene una dirección de logística, cosa que nunca se tuvo. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la inserción del sistema privado trabajando en forma conjunta con el sector público. Ahí me parece que en esa articulación tenemos cosas por ganar. Me parece que hoy hay una mirada distinta, me parece que la sociedad también percibe que el invertir la plata propia de uno, privado, también tiene un valor, y el factor social es importante. Una persona, si el problema de un país son los tipos que emprenden, toman riesgos, avanzan, capacitan gente, emplean gente, esos son el problema, no, me parece que estamos terminados entonces. Por eso creo que el sector privado no solo alcanza solamente con trabajar puertas para adentro de su organización, sino también corregir estas asimetrías, sentarse en mesas de negociación y de charla donde seguramente vamos a ser más culpables que parte de la solución, pero tenemos que defender nuestra postura, nuestra posición, tenemos que hacernos cargo, y yo digo que siempre el héroe de un país es el tipo que emplea a otro. Me parece que ese es el acto más heroico. Y en muchos de los casos escuchamos política
que me gustaría saber si la empleada doméstica o la gente que te ayuda en tu casa está a nombre tuyo. Entonces, yo digo, bueno, cada maestrito con su librito, y creo que el sector privado tiene mucho por Mauricio, aportar a este país. Sí. Y a mí me gusta defenderlo desde este punto, ¿no? Mauricio, usted recién mencionaba, por ejemplo, a Chile, la importancia que tiene la financiación de la actividad privada. Chile, para seguir en el caso, tiene, yo creo que debe estar llegando al centenar de acuerdos de libre comercio con una innumerable cantidad de países y regiones del mundo. ¿Usted cree que la Argentina tiene que avanzar hacia acuerdos de libre comercio como los que tiene Chile, como los que ya empezó a desarrollar Uruguay y otros países para la inserción de determinados productos, por ejemplo? Y sí, si nosotros ecualizamos todas estas macro y las micro internas que tenemos, seguramente ese es el camino, indudablemente. El mundo necesita y requiere los alimentos nuestros. La Argentina tiene un excedente energético importantísimo en materia de gas, que se puede traducir en hidrógeno verde, en un montón de otras cosas, pero el fenómeno, digamos, se da entre la segunda y la tercera reserva más importante del mundo en gas. Por lo tanto, un país que tiene energía puede tener energía barata y tiene grandes chances de jugar en otras ligas. Tenemos recursos mineros bastante importantes. Ahora, si nosotros ecualizamos esto y definitivamente podemos poner los caballos delante del carro, me parece que sí, ahí sí viene la apertura, pero esa apertura los países no son sonsos, ¿no es cierto? Chile lleva más de 25 años con un ProChile trabajando fuertemente en estas correcciones con el resto de los países y logrando una gran integración. Pero el país como Chile tiene este fenómeno que se da, que tiene una gran apertura, es un país que a nivel industrial no es un país industrial. Entonces, muchos jugadores del mundo lo toman porque entienden de que no va a ser una amenaza en su industria, salvo la minería, que es su eje rector, y algunos otros que también son fuertes, pero no en el tamaño y la magnitud que tiene la minería. Entonces, nosotros sí, creemos que sí, la apertura se tiene que dar. Mendoza pero tenemos que cuidar este equilibrio. Mendoza tiene una discusión abierta respecto de la minería. En ese sentido, ¿cómo cree que el empresario de Mendoza ha saldado esa discusión o las posiciones siguen encontradas todavía entre quienes defienden el agua y quienes plantean que hay que avanzar sobre la minería en la provincia? Yo creo que el agua lo defendemos todos, creo que es un recurso vital, no solo para la industria, sino fundamentalmente para el ciudadano. Me parece que en Mendoza, como en muchos países que aducen el cuidado y la protección del agua, también hacemos un abuso del agua. Unos va a otros países y la gente se baña en 4 minutos, 5, nosotros tomamos 15, 20. ¿Tenemos que hacer cambios que tengan que ver con esto? Sí, fundamentalmente. Creo que el agua es un recurso cuidado y protegido por todos los mendocinos. Yo creo que hay intereses a veces que son más políticos, en muchos de los casos, porque eso se traduce en una cuestión ideológica, hay mucha gente que desconoce, el desconocimiento no te acompaña, no te ayuda en la toma de decisión y mirar claramente hacia adelante. Hay gente en la sociedad que no tiene por qué entender pormenorizadamente, pero digo, los procesos mineros y los yacimientos mineros de gran alcance y demás, en muchos de los casos, digamos, el riesgo tratan de minimizarlo al extremo. Te diría que toda la actividad que hoy se conoce que se hace del lado chileno es lo mismo que se puede hacer del lado argentino. Claro, eso Mauricio lo interrumpo porque está la intención del gobierno de Mendoza, el de San Juan y otros más, como el de Catamarca, de avanzar con el cobre. De un lado, Chile lo ha hecho prácticamente su economía principal y de este lado de la cordillera, que quizás tengamos hasta el mismo o más cobre, nunca lo pudimos desarrollar. Bueno, ahí es donde yo creo que es interesante llevar a la sociedad, que no necesariamente digo un experto en esto, pero todas estas compañías, digamos, el principal perjuicio es perder un yacimiento por falta de trabajo técnico y hoy se habla mucho de sustentabilidad, o sea, son proyectos interesantísimos para el anillo donde se manifiesta esto, que en muchos de los casos son lugares inhóspitos, y yo creo que Mendoza está dando también esa discusión, y veo una luz acá muy cercano, digamos, más sobre el sur de la provincia, en lo que es la parte de Malargüe, hay una gran chance de empezar algunos desarrollos
importante. Tenemos que ver que siempre las minerías son muchos años, o sea, si hoy nosotros están cambiando hoy el código minero acá en la provincia, capaz que entre 5, 6, 7 años de exploración recién podemos empezar a ver algún yacimiento un poco más maduro, trabajándose, pero hay que empezar por ahí. Entonces digo, la discusión en Mendoza se viene dando, no hemos tenido buenos resultados, pero ahora sí vemos un impulso distinto, la política mucho más alineada. Por supuesto que la tecnología está ayudando un montón en esto, y por otro lado el cobre es un elemento vital que desmitifica mucho a estos ciudadanos que a veces son una máquina de impedir, entre ellos por eso digo muy politizado, porque este es el principal conductor que utilizan todos los vehículos eléctricos, como así también todos los que son paneles fotovoltaicos y todos los que queremos conectar a la red eléctrica. Entonces el cobre es un elemento vital en el mundo del futuro, y sin cobre, digamos, es muy difícil tener tecnologías renovables. Entonces, me parece que ahí se da una buena conjunción, la sociedad lo empieza a percibir desde este lugar. Por otro lado, Mendoza, como la Argentina, llevamos más de 15 años que no crece el empleo formal privado. Entonces, tenemos un combo importante, vemos una apertura de este gobierno más de centro-derecha, que también es propositivo, digamos, que entren jugadores a esta actividad. Y lo cuento en nuestra latitud de Mendoza, solo de Mendoza, Chile exporta 10.000 millones de dólares. Mendoza en su conjunto nunca ha superado los 2.500, con actividades industriales operativas andando y cosas por el estilo. Hoy debe estar entre los 1.200, 1.300 millones de dólares, no exportamos nada. Solo en minería, en la misma latitud, Chile exporta todos los años 10.000. Entonces digo, es muy duro y muy negativo, digamos, estar viviendo en un lugar tan rico donde tenemos índices de pobreza que superan el 40%. O sea, creo que esa discusión es de donde estamos ahora, y me parece que a la Argentina y a toda la sociedad de Cuyo, junto con San Juan, y por qué no también podemos poner en ese anillo a Neuquén, que tiene uno de los yacimientos más importantes, y la exploración última reciente de YPF también ha detectado el vaca muerta mendocino, que tiene buen coeficiente. Entonces digo, bueno, aprovechemos esto, porque me parece que estamos en un momento bisagra donde la sociedad está tomando conciencia de esto, y me parece que es un tema que nosotros tenemos que llevarlo adelante. Vuelvo a lo público y lo privado. Estamos conversando con Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza, miembro de la mesa directiva de la Unión Industrial de Argentina. Esto es La Argentina Hoy, como cada semana. Mauricio, la región de Cuyo, ¿tiene formalmente, institucionalmente, un trabajo conjunto entre las tres provincias? ¿O solamente se le dice Cuyo por una cuestión casi, diría, cultural de la historia política de la Argentina? Hoy por hoy sí tenemos un trabajo conjunto. Venimos aproximadamente unos últimos 5 o 6 años. Primero interveníamos las tres provincias en la junta directiva. Después, entre San Juan y Mendoza nos dieron la chance de integrar la mesa chica de la Unión Industrial. Primero estuvo 2 años un amigo de San Juan, y ahora le tocó Mendoza, y ahí estoy yo representando a Cuyo. Por otro lado, tenemos trabajos hechos en conjunto. La región, dentro del libro blanco de la Unión Industrial Argentina, está referenciada con la problemática y las posibilidades que tiene la industria sobre el oeste argentino, y la verdad que se viene haciendo un trabajo. En el último último año, finales del año pasado, hicimos un trabajo conjunto con San Juan y San Luis, donde justamente han cambiado los 3 gobernadores, y los 3 gobernadores han refrendado el libro blanco y las necesidades que tiene Cuyo. Y tenemos un trabajo, digo, San Juan, el ministro de Producción hoy por hoy y de Economía viene de la Unión Industrial, ha sido compañero nuestro en UIA, en la junta directiva, y Gustavo como Vargas Arizo vienen los dos del sector privado. Entonces es más fácil para nosotros hoy por hoy, y también la gente de San Luis, que dentro de la Unión Industrial de San Luis hemos hecho el mismo documento,
y lo primero que hemos coincidido es llevar a nuestros gobiernos locales la corrección de asimetrías impositivas que tenemos, que en muchos de los casos perjudican a un lugar y en otro se beneficia, y eso me parece que tenemos que mejorarlo. Vos fijate que esta acción que nosotros hemos hecho sobre el final del año pasado y que ha tenido correlación en reuniones a principios de este año, tenemos rutas que digamos que pasan de un lugar al otro en nuestras provincias. Nunca la gente de vialidad de las provincias se ha juntado, ha tenido una reunión. Los ministros de producción entre San Juan y Mendoza hacía 10, 15 años que no tenían visitas. Por ejemplo, el ministro de Mendoza no iba a San Juan. Nosotros en este último mes ya llevan 8 reuniones consecutivas, prácticamente dos o tres por mes. Entonces, yo creo en eso, creo que las regiones no solo son regiones por el peso específico que tengan, en este caso sobre la Argentina o su Producto Bruto Geográfico, sino también los hacedores que están y el sector privado que tiene que tomar este tipo de interrelación y hacer un diagnóstico de las rutas, hacer un diagnóstico de los tendidos eléctricos, de los fitosanitarios. ¿Por qué vos cobrás 10 pesos? Porque aparte nada, la política se pelea, pero los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Se pelean todos, ponen bueno, ahora al mendocino le vamos a cobrar 10 pesos y al otro día el sanjuanino te cobra 15. Badaloni. Y así pagamos nosotros, pero a nosotros no nos conviene ese tipo de relación. No, por supuesto. Vamos a hablar de turismo en un ratito, si le parece, pero está claro que la industria de Mendoza y de Cuyo está muy focalizada en la vitivinicultura y en el vino. ¿Cómo está hoy el nivel de consumo y de exportación? La verdad que es muy bajo, muy bajo. Tenemos que saber que la Argentina, si bien exporta y es un jugador internacional importante, la vitivinicultura a nivel nacional siempre anduvo entre el 70-75% de mercado interno y el resto de exportación. Y la verdad que hoy por hoy el mercado interno en las condiciones que se encuentra está complicado, o sea, es una situación no muy buena, con un horizonte que si, la macro mejora, si el valor del ancla del dólar, tenemos un dólar competitivo y demás, yo creo que esto ya pasó en otros momentos, todas las economías regionales respiran con un dólar de competencia. Habrá que ver en el mediano plazo, o sea, siempre hay una mirada en ese sentido a julio. Tenemos un montón de precios internacionales, o sea, todo lo que es nuestra importación para poder, todo lo que es botella, en el caso de que no se haga acá, pero los costos de los productos y los insumos son más baratos afuera que acá en la Argentina. Entonces, si no se logra equilibrar y generar una mejor ecuación entre de insumos importados, tenemos que recordar que todos los insumos importados tienen el 17,5 impuestos país, entonces es una barrera muy importante, que eso también al final se traduce en costos, del producto más caro. Entonces, vemos que el mercado interno no está reaccionando, hay una merma, hay una caída como la que ya todos conocemos en los supermercados, y por otro lado, el mercado internacional, tenemos jugadores como Chile, que hay que ir a competir en esos rangos, ¿no? Pero hay muy buen producto, el vino argentino y el Malbec principalmente, más algunos otros varietales que también están teniendo mucho éxito en el mundo. Hay bodegas que ¿Se ha trabajado muy bien. ¿Se ha trabajado en la marca Malbec argentino? Sí, Malbec, Patagonia, las regiones, Chacalle, Valle de Uco, o sea, todo lo que son el origen y el mundo sabe, el mundo lo conoce y lo hace un poquito. Vos me vas a hacer algunas preguntas después de turismo, es un tema que nosotros, por lo menos a mí personalmente, me ocupan. A Mendoza están llegando un montón de vuelos prácticamente diarios de Brasil. Los brasileros tienen una gran estimación por Mendoza y la verdad con un gran poder adquisitivo y es permanente, la compra de vino. Hay un convenio especial con las aerolíneas que uno puede llevarse hasta 10, 12 botellas, que eso no sucede en el convencional. Entonces veo que hay grandes oportunidades. Mendoza tiene una gran oportunidad que a poco muchos empresarios y emprendedores lo están aprovechando, de mejorar las experiencias,
mejorar la utilidad de nuestra gente en el trato de turista, de ser más anfitriones en nuestras ciudades. Creo que hay otro potencial, que es una gran industria sin chimenea, que es la del turismo, que genera recursos, divisas permanentemente, el taxista, bueno, es una gran cadena de valor que se genera para la sociedad, y que bueno, tenemos que poner, digamos, a todas nuestras ciudades focalizado en eso, que más gente hable portugués, que más gente hable inglés. Bueno, hay todo un trabajo para hacer ahí. Quisiera volver al punto original de la charla, casi ya en el final de esta conversación, Mauricio, para preguntarle sobre algo que se ha repetido mucho en la Argentina, respecto de que la Argentina, si se la libera de las ataduras estatales, del control, de la economía planificada del Estado, con las consecuencias que ya hemos visto, sale rápidamente o explota rápidamente en inversiones y en producción y en exportaciones, etcétera. Usted, que está en la vida diaria, en la vida cotidiana y real de las empresas en la Argentina, ¿cree que la desregulación, la apertura económica que plantea el presidente Milei nos va a sacar rápidamente, que vamos a ver rápidamente un reinicio de la actividad fuerte de la economía en el país? Dios quiera, pero si nosotros tenemos estos costos y el Estado no produce el achicamiento, pero no el achicamiento que se está dando ahora solamente, sino que llegue en una baja impositiva y en unas mejoras en estos tres indicadores. Uno que tiene que ver con las correcciones de estas asimetrías en materia impositiva, en materia laboral, y fundamentalmente un fuerte apalancamiento con una mirada del sector financiero al sector privado, y va a ser difícil. Ahora, si esto realmente sucede y nosotros lo podemos rápidamente traducir en mejoras, en innovación, en competitividad, en tecnificación de nuestros procesos, yo creo que sí, porque el argentino, el sector privado productivo es uno de los más hacedores y más adaptados a cualquier escenario. El tema es que tenemos que tener marco de previsibilidad. Cualquier inversión de mediano y largo plazo requiere condiciones no tan variables en lo inmediato ni en lo mediato. Y todos sabemos que la política, el problema, vamos a un caso práctico, el problema del Banco Central no tiene que ver con que el Banco Central haga emisión de dinero. El problema fueron las modificaciones de las cartas orgánicas votadas en muchos de los casos por todos los partidos políticos. Entonces hay una subordinación constante de medidas que tiene. Vamos a un caso práctico. Perú tiene problemas muy similares a nosotros. Sin embargo, el presidente del Banco Central lleva 20 años ahí. Y nadie te va a emitir un billete ni nada. O sea, querés pagar en dólares, pagar en dólares. O sea, la economía no se resiente. Por supuesto, tiene sus coletazos en materia política, pero saben que económicamente está blindado por un sector profesional, y que eso no va a suceder. Entonces los presidentes cambian, pero la economía, los países tienen sus monedas duras. Y acá lamentablemente la política ha generado este torcimiento de algo técnico, como es las cuestiones financieras y económicas, y fundamentalmente base monetaria, que han destruido el país. Entonces yo creo que, y no quiero, por eso digo, no quiero echar la culpa a la política, porque me parece que política hacemos todos y todos de alguna manera influimos dentro de eso, pero sí creo que el sector privado es un agente de cambio importante y que siempre está viendo qué puede hacer y cómo hacerlo y de qué manera, y lo que requiere es que el Estado ponga algunas condiciones, pero han sido más importantes las condiciones que la resultante del hacer. Entonces, bueno... Claro. Le hago una última consulta por mi parte. ¿Cómo están con la mano de obra? ¿Qué rol entiende usted le cabe a la educación en este momento? La educación es todo un tema. Me parece que si hay algo que nosotros acá, por ejemplo, en Mendoza venimos trabajando en la Unión Industrial, es que la educación requerimos que esté orientada al oficio, no que esté orientada a la educación política, por un lado, con una gran participación sindical, con discusiones que solamente están en ese ámbito. Lo que necesitamos es que nuestros jóvenes tener educadores que lo inspiren, que miren de qué van a vivir, y cómo quieren vivir, y cómo se deben desarrollar en una permanente investigación de esto,
y nosotros no tenemos hoy por hoy esos docentes preparados, capacitados, porque la discusión es mucho más chata, es mucho más un Boca River, y lamentablemente estamos atrapados, digamos, en un sistema educativo de muchos años, sin mirar el objetivo con la orientación al oficio y al mundo de la modernidad. Entonces, bueno, es difícil lo que nos está tocando, porque volvemos a lo mismo, la política ha generado y erosionado arriba de un sector que, yo digo, en mi provincia, un hecho práctico, en mi provincia el Estado gasta más del 70% de los recursos en educación. Yo no le puedo decir que no se están ocupando del tema. Ahora, el tema es cómo. Acá nosotros pusimos hace algunos años un ítem aula, que el ítem aula es que si vas a dar la clase te pagan, y si no te sacan te sacan como la asistencia y cobras casi un 20% menos. O sea, armó un problema gravísimo. Digo, pero en el sector privado esto es de cuajo. No sé por qué ustedes tienen estos tipos de beneficios que otros no lo tienen. ¿Por qué se dan esas asimetrías? ¿Por qué se dan esas diferencias? Y no estoy diciendo que hayan ganado de más ni nada. Lo que quiero decir es lo siguiente: la política ha erosionado de una manera, generando derechos que después el Estado o la sociedad no puede pagar. Y lamentablemente la discusión quedó atrapada ahí y no quedó en cómo capacitamos a nuestros educadores, cómo utilizamos tecnología para ser más eficientes, para lograr que nuestros jóvenes estén orientados en el camino del futuro. O sea, en Mendoza mismo seguimos sacando más contadores, abogados, cuando en realidad lo que necesitamos son matemáticos, ingenieros, o si no, oficios que tienen en esta dirección. No digo que tengan que ser ingenieros, pero bueno, orientación a la tecnología, programadores, y bueno, y eso no pasa porque enseñamos lo que sabemos y no tenemos docentes que nos estén instando a nuestros jóvenes a inspirarse en el mundo de la modernidad, en el mundo del futuro. La minería sería mucho más simple en una sociedad que conoce qué es lo que se hace con los distintos materiales y elementos de la naturaleza. O sea, me parece que la educación es una clave fundamental. Lo estamos viendo en países que hoy son potencia en el mundo, que a nivel de educación han hecho un cambio cualitativo. Y, por ejemplo, hay un montón de tecnología hoy disponible en Mendoza, con una empresa que se llama EG, que hace capacitación y instrucción y educación colaborativa, y donde el docente es un espectador y por otro lado es un mentor de esas clases, y te va ayudando y te va tutoreando y te va asistiendo, pero no en un método tradicional, y en muchos de los casos los gobiernos no quieren meter esos planes de estudio porque los desconocen. Estamos en una situación compleja. Insisto lo mismo, creo que el sector privado tiene que trabajar fuertemente con eso. Hoy vamos a tener reuniones acá en Mendoza donde viene gente de otros lugares a proponer estos cambios, y nosotros como sector privado tenemos que decir al Estado: esto es lo que necesitamos, no necesitamos el otro tipo de educación más tradicional, sino tenemos que programarnos en esto, y el sector privado tendrá que también, no sé, una ley de mecenazgo, me imagino una ley de mecenazgo donde el sector privado también ponga parte de sus impuestos direccionados a la educación y sacarle un poco el protagonismo a lo público. Me parece que también puede andar por ahí. Quiero poner propuestas también, porque en muchos de los casos todos criticamos, pero también necesitamos ayudar con una propuesta, a lo mejor de alguna legislación contrastable del mundo que esto lo ha tomado con un cambio radical, ¿no? Así es. Mauricio Baroni, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Ahora que empezamos a hablar de educación con mucho más pesar, decimos que nos tenemos que ir, porque la educación en Cadena 3 es un tema que absolutamente nos apasiona. Le agradecemos mucho este contacto con Cadena 3, este contacto que ha servido para que usted pueda llegar y nosotros podamos llegar con usted a través de más de 550 radios en toda la Argentina. Le mandamos un enorme abrazo y un agradecimiento muy especial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los cordobeses, amigos, que siempre tenemos bastante por la zona, y gracias por recoger nuestra opinión. Un abrazo grande. Chao, Badaloni, buenas noches. Hasta luego. Nos vamos, Luis. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Como corresponde. Chao.